Aquí el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Cuenta la leyenda que un angelito estaba en el cielo cuando Dios lo llamó y le encomendó una misión con dulce voz le dijo: tendrás que ir a la tierra y nacer como los humanos. Serás un pequeño niño y crecerás hasta llegar a ser un hombre. Espantado el angelito preguntó: pero Señor, ¿cómo haré para vivir tan pequeño e indefenso? ¿Quién me cuidará? Y el Señor le respondió: entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está cuidando y te esperará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta para ser feliz. No te preocupes, tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz.
entenderé lo que la gente habla si no conozco el idioma de los hombres. Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y mucho cariño te enseñará a hablar. Y cuando quiera hablar contigo, tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar. Así, cuando quieras hablar conmigo, podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste ya que no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado durante todo el tiempo que estés entre los hombres. El angelito ya empieza a escuchar las voces que venían de la tierra y atemorizado, con lágrimas en los ojos, dijo: Dios mío, aunque sea dime el nombre de ese ángel que me cuidará. Tu nombre no importa. ¿Le llamarás mamá? ¡Mamá! Feliz día a todas las madres. Hoy es un día especial. Todos nacimos de una madre y por eso todos celebramos a las madres. Celebramos a las madres y celebramos su día. Todos tuvimos o tenemos una persona que fue referente en nuestra vida, ocupando el lugar de madre. A veces, y la mayoría de las veces, es la madre biológica, pero si no está la madre biológica, siempre hay alguien que cumple la función de madre en nuestras vidas. Y muchas veces lo hace con la misma pasión y con más pasión todavía que la madre biológica. Por eso, feliz día a todas las madres. Esta semana estaba pensando en qué logros tiene que tener una madre para ser una madre exitosa. ¿Qué logros tiene que tener una madre para ser una gran madre? Y con mi mente humana empecé a pensar qué es lo que tiene que hacer una madre para ser una madre exitosa. Entonces empecé a pensar en grandes hombres y grandes mujeres de la humanidad y pensé, bueno, de alguna manera estos grandes hombres y estas grandes mujeres son producto de una gran madre. Entonces pensé, por ejemplo, en Einstein, y debería considerarse a su madre una madre exitosa porque fue la madre del hombre, quizás el hombre más inteligente de los últimos siglos. También pensé con mi mente humana que, bueno, una gran madre tendría que inculcarle buenas cosas a sus hijos y quizás la madre Teresa de Calcuta quizás haya sido una gran madre, porque quién más que ella inculcó el amor, inculcó la misericordia, la bondad en el corazón de su hija. También con la mente humana pensé que una madre exitosa debería de ser, por ejemplo, la madre de Bill Gates, que su hijo es uno de los hombres más visionarios de nuestra época y de los últimos tiempos. Es un hombre capaz de ver todo lo que va a pasar en el futuro con su inteligencia y planificar las cosas que son importantes para el futuro. Y dije, bueno, de repente esta también fue una madre exitosa. Y también pensé en deportistas. Digo, bueno, una gran madre, una madre exitosa puede ser la madre de Cristiano Ronaldo, una mujer pobre, una mujer que cargaba con un marido alcohólico, pero que siempre confió en su hijo y confió en que su hijo podía alcanzar las metas que se proponía. Y ella lo ayudó para que él pudiera ser un gran deportista. Pero mientras pensaba todo esto con mi mente humana, con mi mente chiquita, con una mente que piensa que una gran madre, una madre exitosa, tiene que generar hijos importantes, Dios me empezó a mostrar
que no siempre una madre exitosa es la que genera esas personas que nosotros vemos y esas personas que nosotros admiramos. Y Dios me empezó a traer a mi mente madres que conocí y que también fueron exitosas y que también son grandes madres. Por ejemplo, hace 2 años atrás, en el 2019, en el Hospital Pereira Rossell, conocí a una madre, Anaí, una madre que venía del interior. Ella estaba allí internada desde hacía 3 meses con su hijo, que todavía no tenía 1 año. Y esta madre estaba en este lugar internada con su hijo sola, porque su familia estaba en el interior, y estaba en este lugar porque los médicos durante ese periodo de tiempo iban a tratar de ver qué era lo que se podía hacer con su hijo para que pudiera tener una vida mejor. Y yo pregunto, ¿no es exitosa esta madre? ¿No es una gran madre también? Dios también me trajo a la mente una madre que después de mucho esfuerzo y tratamientos logró que su hijo de 4 años pudiera dar sus primeros pasos. Y después de ayudarlo y después de seguir un largo tratamiento, ella logró que su hijo de 4 años empezara a caminar. Y yo me pregunto, ¿no es una madre exitosa? ¿No es una gran madre también esta? Seguramente su hijo no va a ser alguien famoso ni alguien importante para la humanidad, pero es una madre exitosa, sin dudas. Y también me mostró otra madre y un padre, una madre y un padre, un matrimonio que en un momento de su vida invirtieron todos sus ahorros para llevar a su hija al exterior, para que fuera intervenida quirúrgicamente en el exterior. Y esa intervención le dio 3 años más de vida a lo que los médicos le habían dicho que iba a tener en el momento del nacimiento. Y yo digo, ¿no es una madre exitosa? ¿No son una madre y un padre exitoso? Lograron darle 3 años más de vida de lo que la ciencia había dicho que podía tener esa criatura. Y Dios también me mostró una madre casi analfabeta, pero que durante muchos años estuvo luchando hasta conseguir que su hijo se desintoxicara de las drogas y dejara las drogas. Y esta madre, que era casi analfabeta, logró que su hijo dejara totalmente y completamente las drogas y que pudiera empezar a tener una vida normal y pudiera ser dueño de su propia vida. Es una madre exitosa, sin duda. También esta mujer es una gran madre. Hay muchas madres exitosas, madres anónimas. Hay muchas grandes madres exitosas que nosotros no conocemos, pero que Dios las conoce. Quizás muchos de los que están mirando en este momento también son de ese tipo de madres, grandes madres, madres exitosas. Y en esta mañana quiero homenajear a esas madres exitosas, quiero homenajear a esas grandes madres. Y quiero que veamos a una madre, en especial a una gran madre, una madre exitosa. Y quiero que en el ejemplo de esta madre podamos ser inspirados todos, puedan ser inspiradas las madres en este su día y podamos ser inspirados también los demás para poder entender lo que es una gran madre y también para reconocer a las grandes madres y a las exitosas madres que Dios puso en nuestras vidas. Que el ejemplo de esta mujer inspire a las madres, pero que también inspire a los esposos, que inspire a los hijos, que inspire a los nietos para ver estas grandes madres que Dios puso alrededor nuestro. Y de esta madre que voy a hablar, por supuesto que está en la Biblia, y esta madre tuvo un encuentro muy especial con Jesús, un encuentro personal y especial con Jesús. Y les invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, desde el versículo 21. Vamos a ver qué es lo que pasó con esta madre. Mateo 15, 21. Dice la Biblia: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros.
Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Jesús diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es de las pocas veces que Jesús sale del territorio de Israel. Es de las pocas veces que se nos menciona en la Biblia que salió del contorno de Israel. Lo interesante es que lo poco que se nos habla de esta salida de Jesús de Israel es lo que sucedió con esta mujer. Por lo que podemos entender que Jesús salió del territorio de Israel en ese momento para encontrarse, para tener este encuentro con esta mujer. Podemos decir que Jesús planificó de antemano este encuentro con esta mujer. Dice la Biblia que esta mujer era cananea, y esto no es un detalle menor. Cuando Dios le dio a Israel la tierra prometida, le ordenó que expulsaran a los pueblos que vivían en los lugares donde Dios le había dado la tierra a su pueblo Israel. Y esta mujer era de esos pueblos que muchísimos años antes habían habitado la tierra que Dios le dio a Israel y había sido desplazada de alguna manera afuera del territorio de Israel. Esta mujer era descendiente de esas naciones que muchísimos años antes habían habitado el territorio de Israel. Jesús va a encontrarse con esa mujer, a esa mujer que quizás los israelitas la despreciaban, quizás no era una mujer bienvenida dentro del territorio de Israel. Y esto nos muestra el amor de Jesús. Jesús salió para tener el encuentro con esta mujer que era de origen cananeo. Otro detalle importante es que esta mujer, sin ser del pueblo de Israel, había escuchado de Jesús y había creído en Jesús. Fíjese en el versículo 22 lo que dice esta mujer cuando se refiere a Jesús. Dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le dice Señor, hijo de David. Cuando le está diciendo Señor, está relacionando a Jesús con Dios. O sea que lo está reconociendo como Dios. Y cuando le dice hijo de David, lo está reconociendo como el Mesías, porque cuando está la expresión hijo de David, se están refiriendo al Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. A pesar de vivir en una zona lejana a Jerusalén, esta mujer había escuchado de Jesús, había conocido de Jesús, había creído en Jesús. Quizás alguien le habló de Jesús y ella empezó a creer de esa manera. O quizás ella en algún momento habría estado en Jerusalén en alguna de las fiestas del pueblo judío y esta mujer quizás en ese momento habría conocido a Jesús. Pero lo cierto es que esta mujer creía en Jesús como el Mesías, creía en Jesús como el Salvador. Entonces tenemos a esta madre que no era del pueblo de Israel. También podemos decir que esta mujer tenía un problema grave. Tenía una hija que era endemoniada, una hija que estaba endemoniada. Esta niña estaba dominada por un demonio. Quizás estuvo involucrada con los antiguos cultos satánicos de esas naciones que vivían en la tierra que Dios le había dado a Israel, o quizás la madre antes de creer en Cristo la había introducido en ese tipo de cultos. Lo que está claro es que esta niña no era una niña normal, era una niña que estaba siendo dominada por un demonio, era una niña que estaba siendo dominada por Satanás. No tenía una vida normal como las demás niñas, no tenía un desarrollo físico o un desarrollo intelectual como el que tenían las demás niñas de su edad. Vemos entonces una mujer cananea, una mujer que había creído en Jesús y una mujer que tenía este grave problema. Su hija estaba endemoniada. Ahora, yo quiero que veamos en esta mañana qué fue lo que hizo esta madre por su hija y que podamos ver el ejemplo de esta madre
y que esta madre exitosa pueda inspirarnos en esta mañana, que esta madre exitosa pueda inspirar a las madres, pueda inspirar a los padres, pueda inspirar a los abuelos, pueda inspirar a los nietos, pueda inspirarnos a todos con el ejemplo de lo que hizo esta mujer por su hija. Que podamos ver qué fue lo que puso Dios en el corazón de esta mujer y qué fue lo que hizo esta mujer por lo que Dios puso en el corazón de ella como madre. Esta mujer se presenta delante de Jesús sufriendo por su hija. Y esto es lo primero que quiero que podamos entender. Esta mujer estaba sufriendo por lo que estaba pasando con su hija. En el versículo 22 que ya leímos dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el pasaje paralelo que está en el Evangelio de Marcos, dice que la mujer, cuando se enteró que Jesús estaba en su ciudad, vino y se postró a sus pies y le rogaba por su hija. Yo doy gracias a Dios por este tipo de madres, por esas madres que hacen suyo el sufrimiento de sus hijos, por esas madres que hacen suyo las situaciones difíciles por las que pasan sus hijos, por esas madres que hacen suyo el sufrimiento de sus hijos para ayudarlos a salir de esa situación y para poder superarse. Hoy vivimos en una época donde se quiere desvirtuar el sufrir por el otro y se quiere desvirtuar también el sufrir por los propios hijos. En las últimas semanas hemos escuchado casos terribles de madres que han dado a sus hijas en prostitución para que puedan darle algún beneficio económico a ellas. Siempre vemos y constantemente vemos casos de padres que se desvinculan de sus familias, padres que se desvinculan de sus hijos y prefieren no verlos más, solamente por no tener que pasarles una pensión alimenticia. Y es triste todo esto. Es triste porque se desvinculan de sus hijos, se alejan de sus hijos, no les importa el sufrir de sus hijos con tal de tener un beneficio a ellos. Incluso hay veces que hay padres y madres que sin abandonar a sus hijos, sin abandonar el hogar, están abandonando a sus hijos. Hace un tiempo una hermana contaba en su testimonio, en el testimonio de su vida, que si bien su padre nunca había abandonado el hogar, él había sido ausente de sus hijos. Si bien él todos los días venía a su hogar, todos los días venía a su casa después de trabajar, era ausente para sus hijos. Era ausente para sus hijos en abrazos, era ausente para sus hijos en palabras de aliento, era ausente para sus hijos en todo lo que significa un padre para ayudar a crecer a sus hijos. Él trabajaba, traía el dinero a la casa, cumplía, pero era ausente. Llegaba a la casa, cumplía en traer lo necesario para que se pudiera comer en ese día y después se iba. Y también es una forma de ser ausente. Se puede estar en el hogar, se puede vivir en el mismo hogar y ser ausente para los hijos. Lo que Dios puso naturalmente en el corazón de una madre y de un padre es el interés por los hijos. Lo que Dios puso naturalmente en el corazón de una madre y de un padre es el interés por sus hijos, el sufrir cuando sufren sus hijos, en preocuparse por las situaciones que viven sus hijos. Y especialmente cuando hay una situación difícil como la que estaba viviendo esta niña. Dios puso en los padres, en la madre y el padre, la capacidad de sufrir por los hijos. Y en muchos casos es mucho más fuerte el dolor de los padres que el dolor de los propios hijos cuando están pasando por una situación difícil. Esta mujer entonces viene corriendo desesperada, se postra a los pies de Jesús y le pide a Jesús por su hija. Y le ruega y le insiste a Jesús hasta conseguir lo que necesitaba por su hija. Y yo le doy gracias a Dios por este sentimiento que Dios puso en las madres, este sentimiento de sufrir por sus hijos. Madres, nunca dejen ese sentimiento de sufrir por sus hijos, nunca dejen ese sentimiento que Dios puso en su corazón. Que siempre en el padre y en la madre esté ese sentimiento de sentir dolor por lo que está pasando mi hijo o mi hija. Yo aliento a las madres y a los padres que están escuchando a que no dejen apagar
ese sentimiento que Dios puso en sus corazones. Otra de las cosas que vemos en esta mujer, otra de las cosas que hacen a esta mujer una madre exitosa, es que cuando se trata de los hijos, una madre nunca se rinde. Y esta madre fue una madre exitosa, fue una gran madre porque no se rindió. No se rindió en ningún momento. Una madre de verdad escarba y escarba hasta que encuentra la solución para sus hijos. Esta mujer sabía que el único que podía solucionar la situación de su hija en ese momento era Jesús. Y no se rindió hasta que Jesús hizo lo que tenía que hacer para que su hija pudiera salir de esa situación. Mire lo que pasó. Esta mujer viene corriendo y se arrodilla ante Jesús y le ruega por su hija. Pero mire la contestación de Jesús, versículo 20. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Nada. Jesús no le dijo nada. Indiferencia total a lo que estaba diciendo esta mujer. Es duro esto. El único que puede hacer algo por su hija ni siquiera le contesta. Qué situación difícil para esta mujer, qué situación incómoda para esta mujer. Ya era incómodo tener que venir corriendo y postrarse delante de otra persona para pedirle por su hija, pero peor todavía es la indiferencia, que ni siquiera le conteste nada. Fue difícil para esta mujer ese momento en que Jesús ni siquiera le habló. Pero hay algo peor todavía. Si es difícil que ni siquiera le hablara a Jesús, hay algo peor. Esta madre que se había arrodillado ante Jesús rogándole por su hija, ve que Jesús sigue caminando y se aleja un poco de ella. Y se aleja sin prestarle atención. Entonces esta mujer empieza a seguir a Jesús. Y los discípulos ven que esta mujer sigue a Jesús y que le sigue gritando de atrás, pidiéndole por su hija. Y fíjese lo que dice en el versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela, Señor, nos está molestando. Qué momento difícil para esta mujer. Qué desagradable habrá sido esa situación. No solamente que el Señor fue indiferente a su situación, a su problema, sino que ahora estaba haciendo una molestia. Era una molestia para los que estaban alrededor de Jesús. Señor, tenemos cosas importantes que hacer. Despide a esta mujer que nos está molestando. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Yo sé lo que hubiera hecho yo en ese momento. Seguramente yo me hubiera dado vuelta, hubiera vuelto a mi casa, hubiera abierto la puerta de mi casa y le hubiera dicho a mi esposa, no tenemos solución para esto. Para esto no hay solución. Busquemos otra forma o tratemos de soportar esta situación como sea, pobre la nena, y nada más. Pero el corazón de una madre es distinto, el corazón de una madre exitosa es distinto. El corazón que naturalmente Dios puso en las madres es distinto. Ella siguió insistiendo y yo doy gracias a Dios por las madres que insisten e insisten por sus hijos. Que Dios las fortalezca para seguir insistiendo. Que Dios las fortalezca para que no tengan que bajar sus brazos. Y yo doy gracias a Dios por esas madres que nunca bajan los brazos cuando se trata de sus hijos. Hermana, no bajes los brazos si estás luchando por alguna situación que están pasando tus hijos. Seguí rogando al Señor. Y aunque para algunos sea una molestia, aunque algunos digan, Señor, despídela porque nos molesta, seguí luchando porque es lo que Dios puso en tu corazón de madre. Aunque otros digan, ya está, ya se terminó, despídela, seguí luchando. Dios puso en tu corazón la fuerza para seguir intentando hasta lo último que sea posible. Una madre exitosa, una madre verdadera nunca se rinde cuando se trata de sus hijos. Lo tercero que quiero ver en esta madre, lo tercero que quiero ver en esta gran madre, lo tercero que quiero ver en esta madre exitosa, y lo que veo en muchas madres exitosas, es que
Las madres exitosas muchas veces tienen que perder sus derechos por sus hijos. Las madres exitosas muchas veces están dispuestas a perder sus derechos si se trata de sus hijos. Después que los discípulos le dicen a Jesús que las despida, que los deje tranquilo, Jesús le responde a la mujer. Versículo 24, Mateo 15, 24. Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Jesús diciendo: Señor, socórreme. Estos dos versículos son espectaculares. Jesús argumenta que no la va a ayudar porque él había sido enviado a la casa de Israel y ella no pertenecía a la casa de Israel. Y yo pregunto, ¿esto es así? ¿De verdad es así? ¿No es que el Mesías iba a traer salvación para todo el mundo? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a todas las personas del mundo. No amó solo a la casa de Israel. ¿Cómo es que Jesús responde de esta manera? Algún teólogo que venga y que nos ayude en este momento para poder entender esto. Pero volviendo a la mujer, lo que Jesús le dijo fue: bueno, no estoy para atenderte a vos, estoy para atender asuntos más importantes. ¿Qué le parece esta respuesta de Jesús? Es durísimo lo que dice Jesús en este momento. No parece una respuesta de alguien que predicó del amor. No parece una respuesta de alguien que dio el ejemplo del buen samaritano. No parece una respuesta de Jesús. Parece más bien como un empleado que llegaron las 5 de la tarde, está por bajar la cortina y viene alguien y el empleado le dice: no, ya terminé mi horario de trabajo, no tengo por qué atenderte ahora. Estoy para otras cosas en este momento, ya terminó, no tengo por qué atenderte en este momento. Pero lo grandioso es que la madre insiste. Y en el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Esta mujer dejó atrás sus derechos de ser respetada, ya no le importaba no ser respetada. Se olvidó de sus derechos solo por la necesidad de su hija. Madres, Dios pone en ustedes el sentimiento de perder derecho por sus hijos. ¿Y cuántas madres y cuántos padres también hay que renuncian a tantas cosas por amor a sus hijos? Y esto es algo que Dios pone naturalmente en el corazón de las madres y de los padres y que nosotros tenemos que hacer que esté en nuestro corazón. Los padres y las madres tienen que hacer que esté en su corazón el desinterés de sus propios derechos por el interés de sus hijos. Qué difícil es a veces cuando se vive en este tipo de situaciones. Yo me imagino otra madre volviendo a su casa y diciendo: lo mal que me trató el Señor, lo mal que me trató Jesús. Ojalá que lo crucifiquen. Me imagino otro tipo de personas reaccionando de esta manera. Pero esto era una madre exitosa y esta mujer no iba a actuar de esa manera. Ahora, si le parece duro esto, si le parece duro y difícil de soportar, primero, que el Señor no te conteste. Segundo, que el Señor diga: yo vine para la casa de Israel y no para los demás. Lo otro que hace el Señor es más duro todavía, y lo otro que le dice el Señor es más duro todavía. Dice en el versículo 25, la mujer vino y se postró delante de él diciendo: socórreme. Y en el versículo 26 Jesús le responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto sí que es duro, hermano. Es mucho más duro que lo anterior. Parece como que las expresiones duras de Jesús iban creciendo. Primero la indiferencia, después no vine para los gentiles y ahora la llama perrito, directamente la llama perrito a esta mujer. Esta expresión de llamar perros a los que no eran judíos era algo que era bastante común entre los judíos en aquella época. No fue algo inventado por Jesús en este momento. Por eso esta mujer sabía de esta expresión de antemano, sabía
de esta expresión, no era algo nuevo para ella. Pero sea como sea, esta expresión fue durísima para esta mujer. Esta mujer vuelve a ceder sus derechos y no le importa ser tratada de esta manera y le contesta a Jesús. Y yo quiero que miren con la inteligencia que esta mujer le contesta a Jesús. Versículo 27. Y ella le dijo a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Qué sabiduría Dios puso en ese momento en la mente de esta mujer? Qué inteligente fue su argumento frente a Jesús. Yo doy gracias a Dios por la inteligencia que Dios ha dado a las madres cuando se trata de sus hijos. Hay una inteligencia especial que Dios pone en las madres cuando se trata de sus hijos o de sus hijas. Esta mujer quizás no era muy preparada intelectualmente, pero en ese momento tuvo la inteligencia necesaria para seguir intercediendo por su hija. Esta mujer, si se trataba de su hija, esta mujer era capaz de inventar lo que sea necesario para poder sacar a su hija de esta situación. Lo sorprendente de esta mujer es que una y otra vez se dio su derecho de darse vuelta y volverse a su casa para seguir escuchando a Jesús y para seguir hablando a Jesús, porque se trataba de su hija. Quizás si se trataba de ella, ya se hubiera dado vuelta hacía rato. Pero porque se trataba de su hija, siguió insistiendo. Gracias a Dios por ustedes, madres, que ceden sus derechos por sus hijos. Gracias a Dios por las madres que ceden el derecho al descanso por sus hijos. Gracias a Dios por las madres que por sus hijos ceden el derecho de tomar tiempo para ellas. Gracias a Dios por las madres que ceden el derecho de alguna realización personal para atender a sus hijos y la vida de sus hijos. Gracias a Dios por las madres. Hace un tiempo una madre me decía: dejé de ir al gimnasio porque si no, no puedo atender como corresponde a mis hijos. Gracias a Dios por esas madres que no hacen nada que les saque tiempo al valor del tiempo que tiene con sus hijos. Cuántas cosas a veces los demás no nos damos cuenta que ceden las madres por sus hijos. Y eso es el sentimiento que Dios ha puesto naturalmente en el corazón de las madres. No importa ceder mis derechos, decía esta mujer, por mi hija. No me voy a dar vuelta. Tengo derecho a darme vuelta y volver a mi casa, pero no me voy a dar vuelta y a volver a mi casa hasta que no se solucione la situación de mi hija. Una madre exitosa es la madre que cede de sus derechos por sus hijos. La cuarta y última cosa que quiero que podamos ver en esta madre nace de las palabras de Jesús. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta madre fue exitosa también por su fe. Una madre es exitosa también por su fe puesta en el Señor. Dios quiera que oiga esto de cada una de las madres que están escuchando en esta mañana. Dios quiera que a cada una de las madres que escuchan esto que estamos hablando en esta mañana, Dios le diga: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mire, yo leo esto en la Biblia y leo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y bueno, esto es la manera en que lo escribió Mateo en ese momento. Pero tenemos que interpretar cómo fue que Jesús dijo esta frase. Y yo ese oh mujer, yo creo que ese oh fue larguísimo. Yo creo que Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe es inmensa. Vos como madre sos inmensa porque tu fe es inmensa. Hágase contigo como quieres. Jesús mismo quedó admirado de la fe y del amor que había en esta madre. Yo quiero que juntos ahora nos demos cuenta de lo que estuvo haciendo Jesús con esta mujer. Lo que estuvo haciendo Jesús con esta mujer
desde el momento en que fue indiferente, desde ese primer momento que se encontró con esta mujer. Dice que lo primero que hizo Jesús fue no decir palabra. Lo primero fue la indiferencia. Después permitió que pasara el tiempo y le iba dando excusas a la mujer para no ayudarla. Pero hay una cosa que tengo clara. Desde el principio Jesús sabía cómo iba a terminar esta historia. No tengo dudas que desde el momento en que esta mujer venía corriendo, Jesús sabía cómo iba a terminar esta historia. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué tuvo esa indiferencia esta mujer? ¿Por qué le dijo esas palabras tan duras? ¿Por qué no le respondió palabra? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando trató a esta mujer con indiferencia, cuando le dijo esas cosas tan difíciles? Evidentemente Jesús estaba probando la fe de esta madre. Jesús sabía que esta mujer no se iba a rendir hasta que su hija fuera liberada. Jesús sabía el amor que había en el corazón de esa madre por su hija. Y Jesús sabía que esta mujer que venía corriendo era una madre exitosa. Era una gran madre. Jesús estaba haciendo crecer la fe de esta madre. A esas madres que están orando por alguna situación de su hija o de su hijo, a esas madres que están pasando por un momento difícil con sus hijos y parece que Dios no habla y parece como que Dios no responde y parece como que Cristo está indiferente, yo les digo, no te rindas, seguí orando, seguí presentándote delante de Dios. Le digo a las madres y a los padres, no se rindan. Si todavía no estás escuchando la voz de Cristo, no te rindas. Seguí orando por tus hijos. No dejes de orar. Quizás hoy Cristo está probando tu fe, quizás hoy Dios está probando tu fe. Y capaz que lo va a hacer por un tiempo más. Capaz que por un tiempo más va a estar probando tu fe. Quizás estás orando por un tema de la salud de tus hijos. O quizás estás orando por una adicción que hay en tus hijos. Quizás estás orando por los problemas económicos que afectan la vida de tus hijos. Quizás por alguna situación en la vida intelectual de tus hijos. No te rindas, seguí orando. Quizás hay un periodo de silencio de Dios en tu vida, pero el Señor no te está dejando abandonada. Seguí poniéndote en oración delante de Dios como madre. Seguí poniéndote en oración delante de Dios como madre y seguí poniéndote en oración delante de Dios vos también como padre. Que esta madre sea una inspiración para nuestras vidas. Una madre que sufre por sus hijos, una madre que nunca se rinde cuando se trata de sus hijos, una madre que está dispuesta a perder derechos por sus hijos y una madre que está llena de fe. Esto es una madre exitosa. Doy gracias a Dios por el amor de madre, que es un amor que nace desde Dios. Es un amor que Dios puso en todas las madres y que algunas lo hacen apagar, pero gracias a Dios por todas las otras que lo hacen crecer y que lo sacan de su corazón. Doy gracias a Dios por tantas madres exitosas que nunca renuncian cuando se trata de sus hijos. Doy gracias a Dios por muchas madres que están dispuestas a perder tantos derechos por sus hijos. Doy gracias a Dios por esas madres llenas de fe cuando se trata de ayudar a sus hijos. Que Dios bendiga a las madres. Que Dios bendiga a las madres de nuestra iglesia. Que Dios bendiga a las madres que están escuchando en esta mañana lo que estamos diciendo. Y me gustaría terminar orando por todas las madres y poniendo a las madres en las manos de Dios. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias por poder celebrar el Día de las Madres y por poder celebrar a nuestras madres, Señor. Señor, las queremos poner en tus manos. Te pido por las madres que están escuchando en este momento lo que estamos diciendo. Las quiero poner en tus manos. Que vos las fortalezcas, Señor. Quizás son madres grandes, quizás son madres exitosas, pero que están pasando por un momento difícil, por alguna situación complicada con respecto a sus hijos. Las pongo en tus manos, Señor. Señor,
ayúdalas a seguir adelante. Señor, si estás probando su fe, ayúdalas a seguir adelante y a no rendirse, Señor. Señor, que puedan ser inspiradas por esta madre, que puedan ser inspiradas por esta madre que no se rindió en ningún momento porque se trataba de su hija. Señor, que puedan seguir perdiendo derechos, sabiendo que el triunfo siempre va a ser de ellas, Señor. El triunfo vos se los vas a dar y va a ser de ellas, Señor. Señor, las sigo poniendo en tus manos. Señor, que siga habiendo la fe necesaria en estas madres para seguir adelante. Fortalece sus vidas, Señor, y te doy gracias por ellas. Gracias, Señor, por las madres exitosas. Gracias por esas grandes madres anónimas que no conocemos quizás sus nombres, pero en las que vos has puesto tu amor, Señor, y en las que vos has puesto ese amor por sus hijos. Bendícelas y fortalécelas, Dios, y bendice a todas las madres de nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y las madres que tengan un feliz día y disfruten hoy junto a sus hijos y sus familias.